4, 3, 2, ahora. Hola, buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema el día de hoy se denomina Superhéroes, Dioses y Superhumanos, la construcción del deportista actual. Para abordar este tema nos acompaña la maestra Nictel Solsona Vargas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Un placer de volver a estar con ustedes. Siempre es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y con toda la gente que nos escucha y nos ve también. Así es, pues muchas gracias, Nicté, por acompañarnos. Y pues bien, para aquellos que no hayan coincidido con nosotros en este espacio en otras ocasiones y no conozcan a la maestra Nictel Solsona, les leeré una breve semblanza de ella. Nictel Solsona cuenta con la maestría en antropología física como antropometrista Isaac I, con diplomado en fisiología del ejercicio físico para atletas de alto rendimiento y en recomposición corporal. Es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, asesora de tesis, conferencista en coloquios, congresos nacionales e internacionales. Realizó trabajo en antropometría aplicada a la actividad física y fue practicante de diferentes disciplinas a nivel delegacional, estatal. En fútbol asociación participó a nivel nacional e internacional. Bien, como ha sido una costumbre en nuestras emisiones, haré una breve introducción respecto a nuestro tema. Y pues bien, en principio nuestro tema nos refiere a la Grecia antigua, en donde las actividades físicas se mueven en la órbita del mito, del politeísmo griego, en el cual existe la necesidad de asignar propiedades, capacidades físicas o respuestas a fenómenos naturales para explicar o dar sentido a diferentes situaciones de la vida. Los eventos deportivos se asociaban con los rituales funerarios, en particular los de los héroes y los caídos en batalla. En Olimpia, en particular, algunos relatos mitológicos atribuyen a Zeus el inicio de los juegos para celebrar su victoria sobre Cronos, mientras que otros afirman que el héroe Pélope inició los juegos en honor a Enómao. El mito y los personajes míticos han prevalecido hasta nuestros días, encontrando refugio en la religión, en la cultura y el deporte, con independencia de la ciencia. El verdadero premio para los atletas en ese entonces era la gloria, la fama y, en un sentido muy real, la inmortalidad Oye, histórica. ¿tú tienes La fama en vida lo hacía diplomado? posible, pero se perpetuaba después de la muerte a través de las listas de vencedores, Por las estatuas personales y odas a la victoria escrita en honor al vencedor. Los vencedores eran recibidos como héroes en sus ciudades de origen, lo que en la actualidad hace referencia directa a los personajes legendarios como Spiridion Lewis, Owens, Carl Lewis, Usain Bolt, Speed Phelps y otros tantos que hacen que prevalezca viva la llama sagrada del Olimpo, de los mitos del deporte. Y pues bien, sin más preámbulo, los dejo con nuestra invitada. Adelante, Nicte. Bueno, pues esta fue una introducción perfecta. Vamos a empezar con la presentación. Como bien ya lo dijo Jaime, eh, el Olimpo es el medio del cual parte todo lo que vamos a empezar a hablar ahorita sobre el entendimiento del deportista actual. Y voy a hacer esta presentación partiendo de tres premisas. La primera va a ser por qué las referencias del deporte justo nos remiten a las justas olímpicas de la antigua Grecia. La segunda premisa será el deporte es o no es griego y el olimpismo como modelo e ideal humano. Con eso vamos a terminar. Entonces, vamos a dar paso a la primera y pues como bien, la siguiente diapositiva, por favor, Jaime. Como bien lo dijo Jaime, todo esto parte de la Olimpa, del Olimpo, de todas estas mitos griegos, pero ¿quién es el que retoma estos mitos griegos? ¿Quién es el que hace que volvamos palpables los Juegos Olímpicos? Bueno, este es un personaje que todos debemos de conocer, todos los que estamos involucrados en el deporte. En algún momento de nuestra vida hemos oído hablar de Pierre de Coubertin o el Barón de Coubertin.
Él era un pedagogo, historiador y militar francés, y para él era muy claro, por su formación tanto pedagógica como militar, la importancia del ejercicio físico en la población. Entonces, con esta insaciante necesidad de que la gente conociera los beneficios de las prácticas gimnásticas, que hay distintas escuelas cuando él empieza a fundar eso, está la escuela suiza, la inglesa, la francesa, y empieza una escuela también norteamericana de prácticas gimnásticas e higiénicas. Entonces él empieza a darse cuenta que Francia se está quedando atrás, que Francia no está siguiendo este ciclo, y entonces dice, tengo que encontrar un punto de dónde agarrarme para que empecemos a retomar esa importancia en la actividad física. Y él ve en el Olimpo, en los Juegos, en las justas olímpicas helénicas, que puede ser un buen punto de partida. Y esto se junta con que uno de sus colegas y conocidos, que es Ernest Curtis, en 1851, él es arqueólogo, y él empiezan a explorar justo todo Grecia y encuentran la ciudad perdida del Olimpo, encuentran Olimpia. Entonces, justo él ve el momento pertinente para empezar a construir otra vez, justo en estos vestigios físicos, empieza a reconstruir también los vestigios de lo que pasaba en las justas, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Él empieza otra vez, insisto, partiendo de los hallazgos arqueológicos de Olimpia, otra vez empieza a ver qué era lo que hacían, empieza a retomar viejos escritos, poemas homéricos, empieza a tomar no solo el aspecto de dónde se hacían los juegos, sino qué era lo que era importante para los griegos de los juegos, que fue como lo dijo Jaime, ¿no? Todo estaba cimentado en las peleas entre los dioses, qué dios era más fuerte, qué dios se consagraba, y algo muy importante también para el conde de Coubertin fue tomar esta parte de que fueran parte de la paz. Él veía que a través del juego se podía llegar a una fraternidad, que podía haber una paz general, y en este caso para él era importante que fueran como el estandarte de una paz mundial, ¿no? Entonces, el conde y bueno, no solo también de la paz mundial, también de que hubiera una idea de que no había diferencias raciales, de que no había, que nos unían las mismas los mismos cultos, los mismos mitos, los mismos dioses. Aquí algo es muy importante. Todo esto está cimentado en la ideología occidental. Entonces, esta ideología occidental va a ser la que va a empezar a permear todo lo de los juegos, todos los deportes que se retoman para los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí vamos a empezar a deshilar un poco. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos hallazgos físicos, tenemos la idea de qué deportes se practicaban, cuáles eran los deportes que más se usaban en las justas helénicas: el boxeo, la lucha, el atletismo, el lanzamiento de disco, eran el maratón, obviamente. Entonces, esas fueron las primeras disciplinas deportivas que toma el conde de Coubertin para implementarlas en las justas olímpicas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Pero, como les decía, él también retoma el ideal homérico de qué es lo que debe de representar cada atleta que debe de participar, ¿no? Para él, en este momento, no había, obviamente, instituciones como las que hay hoy en día, no había federaciones, no existía absolutamente nada de lo que hoy en día tenemos. Para él tenía que ser una práctica que cualquier persona pudiera llegar a hacerla. De hecho, Espiridión Luis era, si no me equivoco, era cocinero. Entonces, era una persona que no tenía ninguna preparación, y eso era lo importante en esto, que teníamos que cumplir más bien con otro tipo de, de características, ¿no? En este caso, para él, las características homéricas eran que teníamos que demostrar
la virtud a través de la felicidad, como con prudencia, con coraje, con sabiduría y con ser una persona justa. Creo que esta es una de las cosas más importantes y más difíciles que hasta el momento puede seguir llevando a cabo el deporte moderno, porque se tuvo que hacer después la WADA y este seguimiento para que todos los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos pues puedan ser justos, no puedan tener algún tipo de ventaja, ningún tipo de alevosía sobre sus oponentes, ¿no? Porque justo esto quita una de las virtudes importantes que debe de tener un atleta, considerando el ideal heroico, ¿no? Otra de las cosas, como ya lo dijo Jaime, era el sucumbir en combate. Creo que lo más importante es justo el glorificarte y llevarte a esa eternidad, pero esa glorificación también era una manera de perpetuar tu juventud. ¿Por qué? Porque era el momento, el mejor momento de ti en el que llegabas a esa gloria, ¿no? Otro de las características importantes para tener este ideal de atleta olímpico era tener esa voluntad de aventurarte sin correr riesgos de más. Era mostrar la superioridad al rival, pero esa superioridad tenía que demostrar también el esplendor humano, ¿sabes? Esta como belleza a través de la fuerza, a través del esfuerzo, ¿no? Y la otra que era muy importante era ese orgullo, enorgullecer a tu comunidad, a lo que tú representabas. Los Delfos, perdón, en el oráculo de Delfos, cuando funda, ahorita lo vamos a ver adelantito tantito, cuando el oráculo de Delfos empieza a hacer las justas olímpicas, lo que él hace también es que representa a cada polis, a cada ciudad. Entonces, ese orgullo tiene que representar también de dónde vienes, ¿no? Eso es muy importante porque son aspectos que siguen permaneciendo en la actualidad. Vamos ahora sí a la que sigue. Entonces, las habilidades físicas que se les asigna a los deportistas no solo va con la fuerza, con el coraje, con el morir en el embate, ¿saben? Todos los que estamos involucrados en el deporte sabemos esto de morir en la cancha, dejarlo todo. O sea, esto a lo mejor no es tan literal, aunque algunos atletas sí los, desgraciadamente, sí han llevado a la literalidad del morir en el esfuerzo, pero es como dejar todo de ti, tener el honor, ¿saben? El deporte nos dan esta honorabilidad que perpetuaban los griegos, ¿no? Ser honorables, ser gloriosos, esa era la belleza heroica que veía Homero y que redactaba en cada uno de sus poemas y en cada alguno de sus escritos. Entonces, esto es lo que trataba de retomar el Barón de Coubertin, y es así también como él habla de cómo se les distinguía a los dioses, ¿no? Cómo era este culto, cómo se les honraba con santuarios, cómo se les veneraba. Actualmente, ¿dónde encontramos la veneración? Bueno, vamos a encontrarla en los estadios en los que se perpetúan los nombres de los atletas, en las albercas que se perpetúan con los nombres de los atletas, en todos estos espacios donde los atletas han dejado huella, ¿no? La que sigue, por favor. Y algo de lo más importante que también eh, se queda en el atleta es los parámetros de esa figura atlética. Aunque en la antigua Grecia no se habla de cómo debe de estar o cómo debe de ser la estructura muscular, ósea, la estatura de un atleta, sí lo hacían a través de sus esculturas. Este es Dióforo, y que se le llama el estándar de oro. ¿Por qué? Porque tiene las medidas perfectas entre torso, pies y musculatura, ¿no? Entonces, es a partir de todas estas esculturas griegas, de todo lo que hemos encontrado de vestigios, de las imágenes en las vasijas, donde empieza a haber una idea de cómo debería de verse un atleta.
cómo debería de estar el cuerpo de un atleta, ¿no? Más todo lo que ya dijimos, ¿no? Todas estas cualidades, esta fortaleza, esta ser justos, dejarlo todo, ser honorables. Entonces, la que sigue, a esta imagen atlética y a esta figura atlética se le agrega también algo muy importante y que a veces decimos y ya no sabemos ni de dónde viene. La palabra atleta deriva de Atlas, se retoma de la vieja leyenda de la mitología griega, donde Atlas es el encargado de cargar la bóveda celeste. Pero ¿por qué carga la bóveda celeste? Bueno, pues fue condenado por Zeus a sostenerla en sus hombros por toda la eternidad. Entonces, esta fuerza sobrehumana que tiene Atlas, también la debe de tener un atleta, ¿sabes? Entonces, es ahí como vamos formando una idea de cómo deben de ser los atletas. Claro que esta ha ido cambiando de acuerdo al momento al momento histórico también, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy importante que podamos entender. A lo mejor el conde de Coubertin en ese momento no se imaginaba que tenían que ser hombres musculosos, ni fuertes, ni demasiado atléticos. Para él era más importante como todas estas cualidades que ahora conocemos como volitivas, es decir, todas estas cualidades que quizás no podemos ver como los músculos, como el tamaño físico, pero que sí podemos verlas por la resistencia que tienen en el sentido de resistir cualquier obstáculo ante ellos, ¿no? No tanto la resistencia física, sino la resistencia de voluntad del atleta. La que sigue, por favor. Pero entonces, aquí ya no entendemos, eso no es griego el deporte, ¿no? Porque entonces ya dijimos que el conde de Coubertin retoma todos estos ideales físicos, estos ideales morales, y los empieza a tomar para cimentar o crear, en realidad él crea completamente el olimpismo moderno, ¿no? Con este gran proyecto. Entonces, sí, claro que sí, Grecia está en todo, está detrás de todo lo que es el olimpismo moderno. Sin embargo, el deporte como tal sabemos que surge en Inglaterra, surge con los ideales de la revolución industrial, surge con la estandarización, con la medición de tiempos, surge con volver cuantificable lo que tiene que demostrar que rinde, ¿no? Entonces, ahí se cruzan dos ideas fuertes. En lo personal, considero que el deporte no es griego. Hay muchos que lo consideran y es válido. En lo personal, considero que el deporte no es griego. ¿Por qué? Porque estamos tomando actividades completamente diferentes. Ya dijimos que en Grecia se consagran estos, eh, estas, pe- estas personas que realizan las actividades. Recordemos también que muchos de los que realizaban las justas griegas eran guerreros. Muchas de las justas griegas eran para preparar a los guerreros para lo que iban a afrontar después. Justo era volver fuertes a estas personas para que pudieran combatir más adelante. Después ya trataban de que no combatieran y que, bueno, nada más fuera como una práctica de convivencia, por así decirlo. Sin embargo, pues sabemos que al final, pues quizás entre las polis trató de haber una fraternidad, pero hubieron otros países que llegaron a conquistar y bueno, ahí ya cambió completamente todo, ¿no? Entonces, no podemos tomar actividades de forma anasincrónica, o sea, tomar algo y decir que es igual a otro. ¿Por qué? Porque tienen contextos diferentes. Entonces, el deporte, claro que tiene detrás de él mucho de la ideología que forma o que forja más bien las justas griegas. Sin embargo, el deporte es completamente moderno, tiene otras cualidades, tiene otras finalidades, pero esta mezcla ha ido haciendo que justo se vuelva tan interesante el deporte, no solo para verlo y practicarlo, sino también para estudiarlo, ¿no? Creo que eso es lo padre que nos deja eh, poder ir escarbando un poquito de qué hay detrás del deporte. Entonces, no es como tal griego el deporte, sin embargo, mucho de la ideología que hoy en día profesamos en el deporte y que enseñamos en el deporte viene de la filosofía griega, ¿no? Eso sí,
viene de ahí, ¿no? Entonces esto hace que se enriquezcan ambas cosas y que se vuelvan complejas, que eso también es bien importante. Los que nos dedicamos a estudiar de manera teórica el deporte, no solo de manera cuantificativa, no solo midiendo atletas, viendo cuánto corren, cuánto resisten, cuánto saltan, sino los que estamos detrás estudiando parte de la teoría, pues nos hace ver por qué es tan complejo a veces entender a los deportistas. La que sigue, por favor. Y entonces, pues justo lo que les decía, aunque el olimpismo pretende conjugar esta parte de deporte y educación, de cómo se puede enaltecer la belleza y la nobleza humana, al final esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar federaciones, empieza a haber institutos y empieza a haber un poco más de cosas de por medio que van haciendo que esto cambie. Una de las principales cosas, los primeros Juegos Olímpicos se realizan hace 2 siglos, a finales de 1800, y cuando inician en el siglo pasado los Juegos Olímpicos, empieza a haber cosas que se involucran, en este caso, y una de las más importantes fueron los patrocinadores. El primer patrocinador que sigue desde los inicios de los Juegos Olímpicos es Coca-Cola. Es el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos y esto hace que empiece a cambiar el juego olímpico. ¿Por qué? Porque habiendo un patrocinador de por medio, empiezan a haber premios económicos. Obviamente al principio no eran como tales económicos, actualmente sí hay premios económicos, no solo por parte del Comité Olímpico Internacional, sino también por parte de cada federación y de cada país, ¿no? Cada país determina cuál es el premio para sus atletas. Hay patrocinadores por selecciones, por atleta. Entonces ya empieza a haber un montón de cosas que van no deteriorando, pero sí cambiando esta, esta idea de pureza, por así decirlo, del olimpismo que tenía el Barón de Coubertin. Y no solo eso, también el objetivo del movimiento olímpico cambia y se habla hasta de mejorar la raza humana. A lo mejor no mejorarla eh, en la idea de eh, tener rasgos físicos de cara o cosas así, sino mejorar la raza en el sentido de perfeccionar el rendimiento humano, ¿no? En mejorar la raza humana, en decir, pues ahora vamos a tener humanos mucho más fuertes, mucho más veloces, mucho más resistentes, mucho más eh, potenciales para que hagan más cosas, físicamente hablando, que de lo que no podían hacer las personas del siglo pasado o de décadas pasadas. Y si nos damos cuenta, pues esto lo vemos día con día, o sea, cada vez hay atletas que buscan romper récords que parecen inalcanzables, ¿no? Y así como hubo un Michael Phelps y un Usain Bolt, no dudemos que en 2 o 3 décadas exista alguien que rompa esos récords que a lo mejor ahorita vemos que son inalcanzables o que son imposibles de romper, ¿no? Entonces, finalmente, el movimiento olímpico va cambiando y va haciendo que el atleta cambie. En la introducción de las federaciones, la introducción de los patrocinadores, y no solo los patrocinadores, también está el hecho de que muchos atletas pues viven de esto, ¿no? Y viven hasta el hecho de volverse marcas ellos mismos, ¿no? La que sigue, por favor. Y justo el olimpismo como ideal humano y como modelo humano. Esta idea de que eh, el hombre podía eh, perpetuar su espíritu y su moral y digamos como este romanticismo, yo digo, del deporte, va cambiando de acuerdo a los tiempos. Del lado izquierdo tenemos justo la imagen de Espiridión, eh, después a la derecha tenemos una imagen de México 68 y abajo tenemos pues una carrera actual, en este caso una de Usain Bolt. ¿Por qué puse estos 3 tiempos? Para mí son muy marcadas las diferencias desde cómo inició y cómo ha ido cambiando.
pero para mí los Juegos Olímpicos de México 68 marcaron un parteaguas entre lo que fue el inicio del olimpismo y en lo que se iba a convertir el olimpismo. Para México 68 hubieron muchísimos cambios, hubieron muchísimas cosas que empezaron a entrar en el deporte olímpico. En este caso, la digitalización de la toma de los tiempos, tanto en albercas como en las pistas. Hubo el cambio de cómo eran las pistas. Antes eran pistas de tierra prácticamente. Y a partir de México 68 simplemente el uso del tartán en las pistas de atletismo. eh, Aparte de eso, también los Juegos Olímpicos del 68 fueron los primeros Juegos Olímpicos que se abrieron a un país distinto a que fuera Europa o Estados Unidos. Se introduce, bueno, es el primer país latinoamericano en ser anfitrión de unos Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos también se trata de realmente mostrar lo que era la cultura de ese país, que era uno de los ideales iniciales de Coubertin, y empieza también algo que fue muy importante, empieza a resonar más a los competidores afrodescendientes, a pesar de que hubo antes, desde los Juegos Olímpicos del 36. De hecho ahí está la anécdota, ¿no? De que Hitler no quería premiar a uno de los atletas por no ser más bien de la raza aria, sino ser de una raza distinta. Entonces, pero es justo en el 68 cuando también el deporte se utiliza como un medio político, ¿no? Es completamente emblemático la imagen en el estadio universitario cuando levantan el puño los atletas afroamericanos como un símbolo de protesta, como un símbolo eh, más bien de visualización también, ¿no? De hacerse presentes. Entonces, el deporte empieza a tomar otros caminos que quizás en sus inicios no se veían, ¿no? Y bueno, la imagen de abajo nos muestra algo completamente distinto, nos enseña a hombres completamente musculados, nos enseña hombres completamente distintos, en donde sí es la exaltación del poder físico que puede llegar a tener un atleta. Y toda la ciencia que hay detrás de ellos también, que eso, aunque no lo vemos en la imagen, claro que está presente. ¿Por qué? Porque Usain Bolt, cuando inició a correr, la gente no daba cabida que fuera tan alto, no creían que un competidor tan alto fuera a sobresalir, pero tantos estudios que se hicieron en la biomecánica de su movimiento, en la biomecánica de su marcha y obviamente en la biomecánica de su carrera, hicieron que se volviera en un inalcanzable. ¿Por qué? Porque sacaron provecho de estas cualidades físicas para volverlo el hombre más veloz, ¿no? Lo mismo que pasó con Michael Phelps o lo mismo que pasa con Simone Biles en la gimnasia, que es una gimnasta súper potente que logra hacer saltos que difícilmente otra chica va a conseguir, pensando en una gimnasta, no sé, rusa o en una gimnasta china que no tienen tanta potencia física como la tiene Simone Biles, ¿no? Entonces, este modelo y este ideal humano ha ido cambiando, ¿no? De ser un ideal completamente, yo digo, romántico, de ser este que pasa a la perpetuidad por lo honorable que es, por lo fuerte que es, pero por lo fuerte que es sin ciencia detrás de él, ¿no? Por lo fuerte que es por espíritu, ¿no? Porque en realidad es así, su espíritu es el que los hace llegar a la meta, su espíritu es el que los hace terminar y consagrarse. Y vamos viendo cómo todo eso va cambiando y no solo tiene que ir el espíritu, también tiene que ver esta reivindicación como personas en la sociedad, ¿no? El caso de los atletas afrodescendientes o afroamericanos en los Juegos Olímpicos y también latinos, ¿eh? Los latinos también hemos tenido que usar el deporte como este medio de hacernos presentes en el mundo, ¿no? No solo los afrodescendientes, también los latinos hemos tratado de reubicar nuestro,
pues nuestra fortaleza y todo lo que somos a través de las competencias. Y bueno, al final ya vemos cómo ese ideal humano más bien se convierte en un ideal de mucha resistencia, mucha potencia y sí, justo ser inolvidables. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces es cuando se mezclan muchas cosas, ¿no? Actualmente tenemos el nacionalismo, el mercantilismo, la mercadotecnia, lo que ya les decía de los patrocinadores, y también ese ideal de ser la persona más fuerte, y a veces no solo la más fuerte, sino también la más poderosa económicamente hablando, ¿no? Los deportistas actuales, hay muchos muchas revistas que Forbes principalmente, que nos hablan de quiénes son los atletas más poderosos del mundo y esto nos habla de cuánto dinero ganan al año, ¿no? El Canelo Álvarez fue considerado el atleta con más poder económico, no recuerdo si hace 1 o 2 años, porque solo compitió 5 veces en el año y ganó muchísimo más que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi, que LeBron James y que otros atletas con solo 5 peleas, ¿no? Entonces, eso también nos está hablando de lo distinto que van siendo los atletas. En estos 3 ejemplos que puse, pues también podemos ver cómo lo que les decía hace un momento, o sea, ya son marcas, estas personas están consagradas con su propia marca, ¿no? Dejó de ser Cristiano Ronaldo y se convirtió en CR7, dejó de ser Michael Jordan para ser absolutamente Jordan con esta imagen emblemática de él volando por los aires para encestar la canasta, entonces ellos también se vuelven sus propias marcas. Y esto también los va consagrando como algo distinto. El ser una marca también nos habla de ser eh, alguien con presencia, alguien quizás inalcanzable también, ¿no? Entonces vamos a la que sigue, por favor. Y es así también como los mismos atletas se van asumiendo de formas distintas, ¿no? Y es así como ellos también se comparan con dioses. Actualmente se comparan muchísimo más con superhéroes, ¿no? El hombre más rápido, pues es Michael Phelps, entonces es Flash. El hombre más rápido en el agua es Michael Phelps, entonces es Aquaman. También los tiradores con arco, bueno, pues se pueden convertir en Ojo de Halcón o Hawkeye, este superhéroe de Marvel, ¿no? Serena Williams, una mujer fuerte, poderosa, empoderada, que es madre y que es bueno, aparte es afroamericana, o sea, tiene todo un contexto que la hace ser la mujer maravilla, ¿no? Que no se deja, que siempre está tratando de pelear por lo que ella considera sus luchas, ¿no? Entonces, bueno, como también ahí puse a Maradona, que es un hombre sorprendente que hasta existe su propia religión, ¿no? O sea, los maradonianos, para ellos, Maradona es un nuevo dios. Entonces, a lo mejor, si lo vemos fríamente u objetivamente, parece absurdo. Pero si nos damos cuenta de cómo se ha ido construyendo, pues claro que estos hombres y mujeres se vuelven mitos, claro que ellos se vuelven, ellos mismos crean una nueva historia de sí mismos, convirtiéndose en leyendas. Arnold Schwarzenegger lo puse porque hay en Netflix está una pequeña biografía de él en una serie de 3 capítulos y es una persona sorprendente porque, bueno, aparte recordemos que él fue antes de Terminator, él fue Mister Olympia, o sea, fue el hombre más fuerte del mundo por varios años consecutivos y la manera en la que él llegó ahí fue completamente con disciplina, con mucho esfuerzo y él platica, yo les recomiendo muchísimo ver el capítulo 1 que es justo que solo habla de su vida deportiva y él habla de cómo él mismo se exigía, ¿no? Y cuando llega al continente americano, pues se da cuenta que para nada es el hombre más fuerte y empieza a cambiar y empieza a tener otro tipo de entrenamiento con muchísimo más ciencia. Y al decir ciencia no solo me refiero
a ciencias del entrenamiento deportivo, o sea, también su nutrición, la manera en que descansaba, o sea, otras cosas que lo hicieron llevar a su cuerpo a un nivel muy distinto, ¿no? Entonces, al final todos estos hombres y mujeres logran consagrarse. En el fondo seguimos viendo mitos y leyendas de hombres y mujeres que buscan perpetuarse a través de su esfuerzo físico, a través de su poderío físico, a través de su rendimiento. Entonces, es algo bien padre ver cómo si Grecia al final, si bien el deporte ya no es o nunca fue parecido a lo que es Grecia, sí la idea de cómo debe de verse un atleta, de cómo debe de ser un atleta y de lo que nosotros como espectadores, investigadores o como mismos atletas buscamos a través del deporte, ¿no? Entonces, listo, la que sigue. Esta sería mi intervención. Quisiera dejar un espacio para que haya interacción, para que haya preguntas, para que podamos platicar un poco. Claro, nos quedan unos minutos y podemos, sin problema hacerlo, Nictel. Oye, estaba viendo de la presentación que hiciste, que hay una respuesta a una situación social allá en Francia, por lo que comentabas de la decadencia que estaba viviendo el barón de Coubertin por todo lo que sucedía, y de ahí la idea de retomarlo de el olimpismo en Grecia, ¿no? Y sus investigaciones. Se hace muy interesante eso relacionado con la otra situación de lo que comentabas del intervencionismo de los estados en el deporte por cuestiones políticas, raciales, religiosas, etcétera, ¿no? ¿Cómo intervienen algunas personas del sector gubernamental y otras particulares o privados en el deporte por ciertos intereses, ¿no? Unos más claros, más limpios, no sé cómo definirlo, que otros que van con jiribilla, con trampa, ¿no? Sí, completamente. O sea, insisto, yo, bueno, lo voy a decir como lo percibo, principalmente con el fútbol, que es uno de los deportes pues, más vistos en el mundo, pero yo siempre les he dicho el deporte tiene como dos aristas muy claras, ¿no? La arista que es como esta arista pura, como esta arista donde pues vamos a través del deporte a hacer comunión entre las comunidades, entre las delegaciones, bueno, las alcaldías en este caso, o entre los pueblos, o entre los países. Esta parte más sincera del deporte, donde el deporte tiene que perpetuar la hermandad y hacer también a través de él, pues nos mantenemos saludables, hacemos ejercicio. Y está el otro lado, que es el que yo le llamo perverso o prostituido del deporte como tal, ¿no? Donde vendo mi liga o mi federación o lo que tenga al mejor postor, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a dar? Ah, tú me eres patrocinador y me vas a dar estadios, perfecto, me voy contigo. ¿Qué me vas a dar? No, pues bueno, no, ni siquiera es oculto decir que hay mucho amaño, ¿no? Y pues tú vas a ser el dueño de tal equipo o de tal federación, o tú te vas a encargar de hacer los selectivos y te vas a llevar una comisión, o bueno, el propio Butler se vio involucrado ahí, ¿no? Con todos los amaños y todo el dinero que se llevó cuando fue presidente de la FIFA. Entonces, sí, finalmente el deporte está involucrado en esto, en una parte como más pura, más, pues más apegada a lo que se buscaba al inicio, que era pues que las personas estuvieran saludables, que convivieran, que hubiera una comunión mundial o una paz, por así decirlo, ¿no? Entre ciudades, entre comunidades. Y pues está el otro lado donde pues hay mucho de por medio, hay mucho dinero, porque el deporte actual, el deporte que sea, de verdad, por más amateur que nosotros lo veamos,
todos los deportes involucran muchísimo dinero, ¿no? O sea, tú te puedes ir a la liga infantil, que puedes decir es la cosa más eh, eh, pues pura o tierna, donde los niños van y se forman. Tú puedes ver cada 8 días en el fútbol, en el básquetbol, en el flag, en el americano, a los papás, a los entrenadores, siendo completamente irracionales, con tal de que los niños ganen, con tal de que sus escuelas queden en mejor lugar. A lo mejor puede ser que sí haya premios económicos para los entrenadores, generalmente no, pero finalmente es un triunfo que eso te va a abrir puertas para obtener un mejor empleo en algún momento o simplemente para decir que ya lo tienes. Pero ¿a costa de qué? A costa de frustrar niños o niñas, a costa de hacer que en lugar de que disfruten la actividad la terminen odiando. Entonces, los intereses que están involucrados en el deporte pues se ven tergiversados por quienes tienen las decisiones más importantes, ¿no? Y al final, yo siempre lo he dicho, al final los que siempre terminan mal parados son los atletas, ¿no? Porque eh, tienes que rendir más, tienes que ganar más, seas niño, seas joven, seas estudiante, seas trabajador, y entonces eso va haciendo que pues tú lleves tu cuerpo a sobrepasar muchas veces los límites, a doparte, o de plano a renunciar a la práctica deportiva, ¿no? Entonces, todos los intereses que van de por medio en el deporte son muchos y pues depende de quién esté al frente, ¿no? Pero sí, finalmente las federaciones no siempre son tan buenas y puras como deberían de ser, ¿no? Claro, no, y lo que comentabas, precisamente en un principio se buscaba un ideal heroico que refería a Homero, que hace también referencia al arete, es decir, a buscar la mejora del ser humano a través de la disciplina, del honor, de la gloria, del espíritu, ¿no? Y pues obviamente esto relacionado con las actividades físicas que se realizaban en ese momento, ¿no? Que ya se volcaban como una cuestión de deporte porque había competencia, pero que Claro. estaban referidas o estaban basadas en las disciplinas marciales, ¿no? El esgrima, la lucha, el pugilato, etcétera, ¿no? La carrera, el lanzamiento de jabalina, que es el lanzamiento de una lanza, ¿no? Entonces, Ujú. todo esto que en un principio, pues sí, tenía un contexto puro, pero dado la evolución del deporte y de cómo diversos factores económicos se van relacionando, pues ya aparece el derecho de arena, lo que comentabas del deportista marca, ¿no? Entonces, pues ya tiene derecho el que se use su efigie para determinados patrocinadores, ¿no? Cosas muy interesantes en ese sentido que pues van luego transgiversando la cuestión del ser amateur y profesional, ¿no? El amateurismo versus profesionalismo. Entonces, esas cuestiones se me hacen muy interesantes y cómo sí tienen un antecedente importante en la historia Claro, y que cómo van evolucionando, y cómo seguirán evolucionando en el futuro. Miguel, el así es. tiempo se nos vino encima. No sé si en cuestión de unos 20 segundos nos pudieras dar el cierre de todo esto. No, pues el cierre sería que es importante saber la historia previa a todo esto, principalmente como entrenadores, van a pensar que es absurdo, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque nuestros atletas buscan ideales que quizás nosotros no podemos ayudarles a alcanzar y ellos van a buscar cómo alcanzarlos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante recordar que aquellos que no conocen la historia, pues están condenados a repetirla. Y creo que eso pasa mucho en el deporte mexicano y por eso no hemos podido conseguir mejores lugares en deporte olímpico porque no hemos prestado atención a ese pequeño detalle que se llama historia, ¿no? Claro, ojalá que vayamos poniendo atención a estas cuestiones para ir evolucionando. Ahí poco a poco lo vamos a ir logrando, yo pienso. Pues muchas gracias, Nictel. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros.
No, el gusto siempre es mío, Jaime. Aquí estoy disponible cuando gusten, acá andamos. Muchas gracias, Nictel. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, vamos a estar en vacaciones, entonces va a estar regresando el próximo año para estar en las ciencias del deporte. Que pasen excelente día. Hasta luego. Hasta luego.